Advertencia: todas nuestras psicocríticas son de carácter educativo, informativo, cultural y de entretenimiento. No sustituye ninguna terapia. Robin Westman, un joven de 22 años que se identificaba como transgénero, perpetró un tiroteo masivo el pasado 2 de septiembre del 2025 en una escuela católica de Minneapolis. Westman era un exalumno de la escuela y su madre trabajaba en el lugar, lo que lo conectaba personalmente con el sitio del ataque. Según los reportes, el ataque fue meticulosamente planeado. Westman se quitó la vida en la escena del crimen antes de que las autoridades pudieran detenerlo. Las investigaciones posteriores del FBI, con base al manifiesto de Westman, determinaron que el ataque era un crimen de odio contra la comunidad católica. Sin embargo, el análisis del manifiesto reveló motivaciones mucho más complejas que incluían un odio generalizado, pues expresó en múltiples oportunidades un profundo resentimiento hacia la humanidad en general. También manifestó depresión severa, pues tenía una lucha de larga data contra la depresión y con ideaciones de atentar contra su propia vida. Westman también tenía una obsesión con otros tiradores masivos y buscaba la fama a través de un acto violento, y el ataque parece haber sido un intento de castigar a la escuela por un sentimiento de humillación y de no encajar directamente con lo que Westman experimentó en el pasado. El tiroteo ha puesto de manifiesto nuevamente esas fallas sociales, incluyendo la facilidad de acceso a las armas de fuego y la falta de un sistema de apoyo efectivo para personas con problemas de salud mental. Reportes de un ex maestro de Weinstein indican que habían señales de alerta previas, como autolesiones, que no fueron atendidas a tiempo, y este trágico evento subraya la necesidad de una respuesta integral que abarque la salud mental, el control de las armas y la prevención de las violencias en las comunidades. Westman, nacido como Robert Paul, se cambió legalmente el nombre a Robin M., y su madre, Mary Grace, apoyó esta decisión en el 2020, lo que sugiere que no había un rechazo familiar directo a su identidad de género. Sin embargo, este cambio de nombre puede haber sido una de las muchas etapas en una lucha mucho más profunda por la identidad que no se resolvió solo con el reconocimiento legal o judicial. El hecho de que Westman fuera un estudiante de esa escuela y que su madre trabajara allí crea un vínculo muy íntimo y doloroso con el lugar del tiroteo. La escuela no era solo un objetivo aleatorio, sino que era parte de su vida. Era un lugar donde habían experiencias formativas o desesperanzadoras para su identidad. El ataque pudo haber sido visto como una perversa reconexión que tal vez le causaba dolor, y un lugar donde todavía habitaban heridas abiertas. Esto de las heridas abiertas es quizá una frase cliché de la autoayuda y de la psicología en general. Sin embargo, es una frase muy importante, porque el cerrar heridas es una manera de prevenir futuros sucesos o futuras explosiones a largo plazo. La manera en la que Westman fue a cerrar sus heridas en ese lugar, porque nunca las había cerrado, es precisamente por medio del tiroteo. Esa es la única manera que encontró Westman para cerrar esas heridas profundas que venía lastrando desde tiempo atrás. Un exhorto más, un ejemplo más de que debemos tratar las heridas en el momento indicado para evitar estas consecuencias a largo plazo. Westman publicó 2 videos en YouTube de 10 y 20 minutos respectivamente, mostrando textos que hacían referencia al SD, a la depresión, a los pensamientos e ideas extremadamente violentas y un mensaje dirigido directamente a sus familiares amigos. Además, dibujó la fachada de una iglesia, aunque esa fachada no correspondía precisamente a la iglesia donde fue el tiroteo. En uno de los videos mostró una cantidad de armas, de balas, cargadores y herramientas armamentísticas, y en ellas había escrito frases antisemitas, anticatólicas y racistas que no puedo nombrar acá por las políticas de YouTube. También habían ciertos guiños y referencias al número de muertos en el Holocausto y los nombres de otros tiradores masivos de la historia como Adam Lamsa, Anders Behring Breivik y Brayton Tarrant, repitiendo este mismo patrón de conducta porque Tarrant, específicamente Tarrant, también hizo declaraciones similares en sus armas de fuego antes de hacer o de ejecutar su atentado. El ataque comenzó alrededor de las 8:30 de la mañana cuando los alumnos de la escuela católica asistían a un servicio religioso en la iglesia para conmemorar el comienzo de las clases. La atacante, vestida de negro, se había acercado a uno de los laterales y comenzó a disparar a través de las ventanas hacia el interior. Portaba 3 armas de fuego, según ha declarado el jefe de la policía de Minneapolis, Brian O'Hara, un rifle, una pistola y un revólver. El atacante había bloqueado además con tablones 2 de las puertas de la iglesia para impedir que los asistentes a la misa pudieran escapar, según las afirmaciones de los agentes. Apenas se viralizó la noticia, YouTube dio de baja el canal de Westman. Sin embargo, la mayoría de las imágenes ya habían dado la vuelta al planeta a través de las redes sociales. Leeremos a continuación algunas de las frases más icónicas que dejó públicamente el manifiesto del tirador. Sin embargo, anticipamos que algunas palabras altisonantes fueron censuradas y que además hemos resaltado las más importantes sin intentar glorificar a otros tiradores a los que también hace referencia. ¡Qué lejos! Ja 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 ja.
Odio a los bichos. Odio a los bichos. Los odio. Estoy aquí sentado en un parque, escribiendo en mi diario y perdiendo el tiempo, y están aquí molestando. No puedo vivir en este mundo. Odio a este mundo. Cometí el error de preguntarle a Teresa si quería salir, y al instante me arrepentí. Solo estoy cumpliendo el deber cívico de hablar con familiares y amigos antes de morir. No quiero salir con esa bebé adulta y sus perros. No puedo estar fuera con estos bichos. No puedo esperar a morir. Una semana más. Lo haré. Odio. Las palabras no pueden describir mi dolor. Las mayúsculas no son lo suficientemente fuertes para capturar lo mucho que quiero gritar. Siento mucho dolor. No puedo vivir. Depresión severa. Autodesprecio. Odio a sí misma. Suicidio. Dios. Teresa es una niña tan desagradable. Odiaba estar en su casa. Me sorprende que no se haya ya. Soy un raro. Mátate por alguien. Yo soy el asesino. Yo soy un enfermo de... Todo es culpa mía. Nadie tiene la culpa más que yo. Me odio a mí mismo. No puedo vivir como yo mismo. Blanc era un tirador. Qué vergüenza. 6 días más. Olvídame. No me olvidarás. Que lejó a todo. No me iré hasta que esté satisfecho. Tengo algunas dudas sobre mi nueva onda. No puedo acercar la boca del cañón a mi cabeza. Tendría que quitarme el arma o descifrarla. Eso me preocupa, ya que tendría que pegarme un tiro en cualquier momento. Haré más pruebas y veré si merece la pena dejarla en la misma posición. No encuentro mi monocular para ver el objetivo. No puedo apuntar con el rifle. Puedo pedir uno barato. No quiero pedir uno prestado a nadie. Quejó a todo el mundo y todo. Dios, oh Dios mío, el día se acerca cada vez más. Moriré pronto. Libertad, paz, agonía, tormento. Libertad, paz, amor, niño y moralidad. F. Quedan 5 días. No quiero hacer nada en estos días excepto prepararme para la misión. El campo de tiro solo llevará unas horas. Luego volveré a casa para pudrirme. Lo único que hago es desmoronarme, romperme y morir. Caigo, me rompo y muero. Caigo, me rompo y muero. Eso es todo lo que hago. Bueno, soy menos que suciedad, menos que esperma. Soy niños. Los niños somos nosotros. Me encontraré conmigo mismo en los niños. Mátate. Mata. Siento una profunda fascinación por un hombre en particular. Odio mi pelo. Me estorba mi pelo. Probablemente me lo cortaré el día del ataque. Cuando salí del armario por primera vez con mi madre, ella era muy antagónica. Un día me dijo, en el futuro mirarás atrás y te sentirás ridícula por quien sientes que eres en tu interior. Te arrepentirás de esto. Pues adivina qué, mamá. Me arrepiento de haber nacido. Esas palabras que me dijiste me hacen sentir que nunca podré retractarme de mi decisión de vivir así. No es mi elección sentirme como una niña. Sí lo es vestirme como una. Tus palabras, madre, hicieron que permaneciera incómoda, incapaz de pedir ayuda para poder admitir la derrota. Tenías razón, mamá, pero la forma en la que lo manejaste me llevó a querer matar a muchísima gente. Sobre los antecedentes, el tirador no tenía ningún tipo de antecedente penal, excepto por una multa de tráfico saldada puntualmente. Hay reportes que indican que semanas previas había terminado su relación sentimental con su pareja y que en su adolescencia había llamado desde su casa materna, para pedir ayuda sobre salud mental, llamada a la cual no se le hizo seguimiento. Según los informes, el padre fue quien comentó sobre su ruptura de pareja y es quien ha dado declaraciones debido a que su madre no ha querido hablar con las autoridades. El padre también informó que recibió una visita de asistencia social en 2018 en su casa, la cual fue aprobada satisfactoriamente y que nunca vio venir lo que ocurriría. Sobre la responsabilidad de su madre o sus familiares, pues existe una ley en varios estados de los Estados Unidos, entre ellos Minnesota, llamada Ley del Red Flag o Ley Bandera Roja, en la que un familiar o amigo puede, o debe, mejor dicho, informar a las autoridades sobre el riesgo de una persona que se encuentre en crisis de salud mental y pudiera ser peligrosa. De igual manera, si compra armas y también representa o considera que representa algún peligro. Lo más importante de esta ley es que si llega a suceder lo que sucedió en este caso, una tragedia, los familiares de convivencia directa podrían recibir imputaciones legales por no prevenir los hechos y actos de su conviviente, en este caso el tirador, que además es una ley que está siendo respaldada por el Centro de Psicología y Psiquiatría de los Estados Unidos, pues es altamente improbable que un individuo que conviva contigo no note, advierta o sospeche de que algo ocurre con su conviviente. En este caso se hablaría directamente de la madre del tirador, quien, repito, casualmente no ha querido hablar con las autoridades y además se ha buscado un abogado defensor, lo que deja bastantes dudas sobre su responsabilidad indirecta. Es muy interesante pensar, sobre todo, si la madre sabía de las crisis existenciales de su hijo y si además sabía que estaba comprando armas de fuego, que son 2 elementos claves para confirmar un patrón de conducta hacia un posible atentado y que podría llevarla además a dichas imputaciones legales. De manera muy personal, estoy bastante de acuerdo en este tipo de leyes, que además ya se han aplicado en otros países como Reino Unido, Noruega, Suecia o recientemente en Australia, porque las experticias psicológicas cada vez demuestran más que el tirador ciertamente es el único y directo responsable de los hechos, pero es responsabilidad también de los convivientes de ese tirador, en caso de notar sospechas en su familiar, notificar a las autoridades correspondientes,
pues es su responsabilidad civil y social el advertir. Considero que están apuntando al lado correcto porque ya no se trata solo del tirador, es un fenómeno que se viene repitiendo en los últimos años y que se ha masificado. También se trata entonces de quienes lo rodean y qué hicieron esas personas que lo rodean para evitar una tragedia como la que ocurrió en Minneapolis. ¿Por qué siguen repitiéndose estos atentados una y otra vez? Esto nos lleva a reflexionar que se repite una y otra vez porque no hemos encontrado la solución a este fenómeno, porque algo seguimos haciendo mal como sociedad, esto es una verdad indiscutible. Quizá porque prestamos demasiada atención al perpetrador, pero olvidamos su entorno, y ese entorno influye directamente en las decisiones de ese futuro perpetrador. Hay que desaprender muchas cosas en la sociedad y volver a aprender, volver a asimilar que muchas heridas son sanables, que muchas heridas son evitables, si tan solo tuviéramos las habilidades necesarias para integrar de manera correcta y piadosa a quienes necesitan ayuda, como tal vez fue el caso de Robin. El uso de jajaja en esa frase inicial, odio a los bichos, los odios, junto a una expresión de odio, indica un afecto inapropiado o una disociación emocional. La risa en ese contexto, en medio de una frase de odio, puede ser un mecanismo de defensa para lidiar con el intenso dolor emocional o una manifestación de una personalidad pues bastante sádica. El odio hacia los bichos es un claro ejemplo de proyección, donde el autor proyecta su propio sentimiento de insignificancia, de repulsión y de desprecio hacia esos elementos externos, la naturaleza, otros seres vivos, y que además resultan como una metáfora al resto de los seres humanos. Esto ya es un preludio de la deshumanización, que es un proceso psicológico crítico en esa justificación de la violencia extrema. Al etiquetar a otros, y a sí mismo como bichos, los está vulnerabilizando y además es la primera puerta abierta para luego agredirlos físicamente. Esta declaración de no puedo vivir en este mundo, odio a este mundo, es una manifestación muy clásica de la desesperanza aprendida, o que se conoce en los términos de la psiquiatría como el Learned Helplessness, donde el individuo cree que no tiene control sobre los eventos negativos de su vida. Y esa generalización del odio a este mundo, en general, muestra una visión bastante existencial, una profunda miseria nihilista, pero hay una completa falta de autoeficacia y un severo estado de anedonia por esa incapacidad de sentir placer directo. En este caso, el tirador ya no siente placer por absolutamente nada. Lo único que le da placer es precisamente llevar a cabo su plan. Cuando dice cometí el error de preguntarle a Teresa si quería salir y al instante me arrepentí, solo estoy cumpliendo el deber cívico de hablar con familiares y amigos antes de morir, revela una evitación social extrema y un profundo miedo al rechazo. Ese arrepentimiento inmediato tras un intento de conexión social, después de invitar a salir a Teresa, ya es un sesgo cognitivo negativo que genera además extrema ansiedad social. Él ya está mentalizado a que cualquier interacción social va a ser negativa, le genera ansiedad social cualquier mínima interacción y por eso recurre directamente al aislamiento. Cuando menciona que hace el deber cívico, es muy interesante porque aquí hace una racionalización de su comportamiento, es decir, él está tratando de hacer lo correcto en su mundo, que es tener una última interacción cívica con esas personas a las que digamos que de alguna manera le importa, pero realmente con esto está intentando otorgarle un sentido noble a su causa, a su plan de asesinato, ya que es cuando estamos hablando de un aislamiento patológico, porque el aislamiento patológico suele disfrazar o suele darle un giro a precisamente las causas que le llevaron a ese aislamiento. Me aíslo porque yo soy demasiado bueno para ese mundo y no merezco estar en ese mundo social. Ahí estamos ante un aislamiento patológico que ha destruido completamente su conexión social y esto se convierte, por supuesto, en el principal factor de riesgo importante para la violencia y para perpetrar lo que hizo. El tirador de alguna manera está consciente de su posición conductual y psicológica cuando él menciona que hay una depresión severa, que hay autodesprecio, que se odia a sí mismo. Es un diagnóstico casi literal de su condición. Todos estos son temas centrales del trastorno depresivo mayor, con rasgos psicóticos y severos. Y cuando menciona que él con las palabras no puede describir el dolor y que con las mayúsculas no puede gritar lo suficiente, pues es un reflejo de la exitimia, que es una dificultad para procesar y expresar las emociones, que a menudo se manifiestan, cuando llegan a manifestarse, lo hacen con explosiones de rabia, de violencia y por supuesto criminales. La parte que más me llama la atención de todo el manifiesto es precisamente cuando él manifiesta esta frase: yo soy el asesino, soy un enfermo, todo es culpa mía, nadie tiene la culpa más que yo, me odio a mí mismo, no puedo vivir con yo mismo, pero soy el asesino. En esa transición, donde él manifiesta que todo es culpa suya, hay una gran distorsión de la autoimagen, porque él muestra un sesgo que se está atribuyendo al mismo, donde está asumiendo la responsabilidad de todos sus problemas, es muy cierto, él sabe que es su culpa, pero, y eso es muy común en la depresión, pero luego
de aceptar la culpa, manifiesta en repetidas ocasiones que él es el asesino. Y allí conviven dos identidades o dos autoimágenes de Robin. La primera imagen es yo soy el malo, merezco morir, y esto lo va a conllevar a ideaciones de atentar contra su propia vida. Y la segunda imagen es yo soy el malo, ellos también merecen morir, refiriéndose al mundo. Y esto lo va a llevar a ideaciones de atentar contra los demás. Y allí queda muy claro, bastante claro, el momento exacto en el que evoluciona su idea de suicida a homicida. La siguiente parte pues es bastante perturbadora, pero me parece muy necesario hablarla con todos los puntos sobre las IES, porque es la única manera en que podamos aprender y que podamos crear nuevas habilidades sociales para poder prevenir todo este tipo de hechos. Una frase específica en la que él manifiesta, sentencia, me encontraré conmigo mismo en los niños. Y esta quizás es la parte más subliminal de todo el texto, porque está sugiriendo una identificación directa con la víctima, con quienes va a agredir. Este es un mecanismo de defensa donde el sujeto pues, quiere protegerse para no sentir tanto impacto a la hora de perpetrar su crimen. Sin embargo, esto se va transformando evolutivamente en una fantasía, en una fusión psicótica, donde esa línea entre el agresor y la víctima, que es tan delgada, se borra. Y esa frase, me encontraré conmigo mismo en los niños, es una proyección de su propio dolor, de su propia vulnerabilidad, de su propia pureza, que él aún percibe que existe, aunque muy en el fondo. Al atentar contra estas víctimas, al eliminarlas, al erradicarlas, no solamente está erradicando a esa víctima, sino que también se está erradicando a él mismo. Está eliminando esa parte que considera infantil, que considera más débil y vulnerable de su propio yo. Y esto es un acto de autodestrucción a través de ese crimen. Es decir, nos encontramos ante un caso de despersonalización extrema donde se proyecta como victimario en sus propias víctimas. La relación con su madre es central. Hay una validación negada por parte de esa figura materna en un momento crítico del desarrollo de su identidad, que es cuando sale del armario. Y es una fuente de trauma relacional progresiva que no se ha sanado de ninguna manera. La madre, según la percepción del tirador, según lo que nos manifiesta aquí en esta carta, que recuerden que es tan solo un manifiesto y que no representa una verdad absoluta, pero como él la considera, es como la antagónica de su historia. Es ese punto de quiebre que causa una herida narcisista profunda en él. La frase de arrepentirse de haber nacido, pues es un rechazo total a la existencia y una manifestación de que el trauma inicial ha alcanzado proporciones existenciales y de ese punto a la violencia contra sí mismo o contra los demás hay un solo paso. Casi al final, cuando le dice a su madre que la manera en que lo manejó le llevó a querer matar mucha gente, es quizá una atribución de la culpa y de esa externalización de su dolor y su ira. No necesariamente es responsabilidad de su madre. Habría que estudiar toda la convivencia, todo su entorno familiar, desde sus primeros años de infancia hasta sus 23 años, momento en el que muere. Pero lo que sí es seguro es que es una atribución de culpa debido a esa falta quizá de un apego seguro durante esa transición de su sexo, ese intercambio de sexo, combinado además con una fuerte invalidación emocional, que seguramente fue un factor fundamental para el desarrollo de toda su psicopatología. Además, habrá que añadir que es muy probable que estuviera sufriendo un trastorno de disforia de género desde su infancia, que es esta discordancia entre la identidad de género y el sexo asignado al nacer, con el que estas personas afectadas pues, no se identifican ni se sienten como propios, y él mismo, en su manifiesto de hoy día, a los 23 años, pues parecía no haber superado esta disforia porque no se sentía a gusto con su imagen, con su look, con la manera en la que se proyectaba socialmente y con la manera en la que los demás lo trataban. De alguna manera le estaba dando el triunfo a su madre, quien ya le había advertido esto, y precisamente el sentirse derrotado ante su madre, sentirse derrotado ante la sociedad por su cambio de género, fue un factor de riesgo más, entre los múltiples factores de riesgo que este chico tenía para poder perpetrar la tragedia en Minnesota. En resumen, este caso nos recuerda que la violencia extrema no surge de la nada. Con la violencia no se nace. Es el resultado de una compleja interacción de factores, incluyendo traumas pasados, una psicopatología no tratada y un profundo sentimiento de aislamiento. Y ojo, la prevención hacia una concientización pública no es solo una responsabilidad de los profesionales de la salud mental o de las entidades gubernamentales. Por supuesto, somos los principales pioneros en este movimiento y en esta causa. Debemos ser los principales pioneros. Pero también es parte y responsabilidad de la comunidad, que debe estar informada y equipada para reconocer y actuar ante todas estas señales de alerta. El poder culturizarse al respecto de manera empírica, de manera independiente, voluntariamente. El ver este tipo de videos, como los que ven en nuestro canal y entre tantos otros contenidos que hay hoy en día en la red, es indispensable para que nosotros como sociedad invirtamos más tiempo y más energía en una salud mental preventiva y en esa conciencia comunitaria, para evitar que el dolor personal se convierta en una tragedia pública. Lo que comenzó hace décadas, tan solo en un high school, en una preparatoria estadounidense, ha evolucionado a más de 200 atentados, 200 tiroteos en los Estados Unidos. Y ha evolucionado a otros hemisferios del planeta. Hace menos de un mes tuvimos un tiroteo en Australia,
No ha llegado a Latinoamérica, pero evidentemente no podemos confiarnos porque no hay un control todavía eficaz para controlar este fenómeno social. Al contrario, en vez de haber disminuido, pues han aumentado los casos. Es la salud mental quizá la pandemia de la modernidad que aún no hemos podido controlar.